Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenido a otro estudio de esta serie Hechos a imagen y semejanza de Dios, que ha dado buenos testimonios y buenos resultados. Que Dios me los bendiga a todos. Saludos a todos los hermanos, amigos, familiares que siempre nos ven. Que Dios los continúe bendiciendo. Le invito a que ponga su mano en su corazón y diga conmigo: Señor, pongo mi vida delante de ti, aquieto mi corazón para recibir tu palabra. Tu palabra es vida y da cambio en las personas. Señor, aquieto hoy mi corazón y quito toda preocupación, toda angustia, todo lo que no es tuyo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, en esta serie que estamos viendo Hechos a imagen y semejanza de Dios, comenzamos leyendo desde Génesis, porque nosotros tenemos que saber quién nos creó a nosotros y a imagen de qué fuimos creados. Quién estaba pensando en nosotros y por qué Dios nos creó. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 26, 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mire, la imagen de la cual la idea o el modelo tuyo es Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, lo hemos explicado. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y hemos visto en este estudio que hay atributos comunicables que Dios quiso darnos a nosotros. Eso quiere decir que Dios colocó cosas de su ser en nosotros. Hemos visto la humildad, la santidad, la fidelidad. Esos atributos comunicables quiere decir que tu forma original, en tu origen, aunque esto se distorsionó, se corrompió por el pecado, pero en tu forma original tú tienes atributos de Dios en tu corazón, y eso es lo que a través de este estudio queremos transmitirle y enseñarles a ustedes. Y uno de esos atributos comunicables, donde Dios se identifica mucho también, y Dios lo hizo así. Fíjense que Dios creó a la familia, Él fue el que la creó, dio la orden de que se hiciera la familia, y fíjense que la familia es amistad, es comunión, puso amigos, o sea, ese atributo comunicable que puso Dios se llama comunión, y Él también lo estableció para que nosotros tuviéramos comunión con Él, porque Dios no es un Dios solo, Dios es un Dios que necesita y quiere compañía. Dios quiere tu compañía, mi compañía. Dios quiere escuchar nuestra voz, Dios quiere escuchar nuestra oración, Dios quiere consolarnos, Dios quiere amarnos. Así nos hizo Dios y así es Él. Así que hoy vamos a hablar de la comunión, de esa parte tan bella que es de Dios, que lo hizo con nosotros, que nos los dio a nosotros, ese atributo comunicable. Entonces, cuando entendemos por qué Dios nos creó, cuál fue su intención. Fíjense que hechos imagen y semejanza de Dios, esto es algo súper bendecido. Dios nos creó para compartir, por eso que este tema es comunión, amistad. Dios nos hizo corona de la creación, Dios nos hizo importantísimos para Él. Imagínate que si Dios, dice Jesús, que si Dios cuida de las aves, no cuidarán en nosotros, que somos su creación. Entonces, cuando entendemos todo esto, de estos atributos comunicables, nos damos cuenta también que estamos hablando de algo real, pero a veces surge una pregunta. Entonces, muchas personas dicen: bueno, ¿y por qué yo me siento así? A veces siento que Dios no me ama, que Dios no me escucha, que me suceden cosas malas. Pero si Dios nos hizo para estar en comunión, ¿por qué a veces no escucho la voz? A veces estoy confundido. Pues muy sencillo, mi hermano, sencillísimo, que se lo vamos a explicar. Esto sucedió, o esto cambió cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo un cortocircuito. Yo siempre doy este ejemplo de que este cortocircuito, el pecado
no cambió a Dios, nos cambió a nosotros. Y eso es lo que Dios quiere restaurar. Doy el ejemplo, lo di en la clase de la comunión, que daba el ejemplo que en un cuarto está una mamá con su niñito, vamos a ponerle de 2 añitos. De repente están en el cuarto y se va la luz y el niño se asusta y la mamá dice, hijo, yo estoy aquí, no te preocupes. Y el niño asustado empieza a gritar hasta que su mamá se acerca y lo toca, pero el niño no está viendo a la mamá, está escuchando la voz de la mamá. Entonces, lo mismo sucedió con nosotros. Hubo un cortocircuito donde no vemos a Dios con nuestros ojos, sí sabemos que Él existe y a veces hay duda de esa existencia, pero lo bueno de esto, que cuando se apagó la luz, que fue por el pecado, el cortocircuito, y di el ejemplo de la mamá, aunque se apaga la luz, la mamá no deja de amar al hijo, o sea, la mamá no cambió, el que se asustó fue el niño, y eso pasó con nosotros. Cuando se apaga la luz, que es el cortocircuito, el pecado, el daño que causó en nuestra relación, Dios sigue siendo el mismo Dios de amor, el mismo Dios de perdón, el mismo Dios que quiere nuestra amistad, pero en nosotros llegaron complejos, ataduras, muchos de nosotros no fuimos cristianos desde que nacimos y por eso a veces nos sembraron la duda, el pecado, muchas cosas que nos hacen más bien alejarnos de Dios. Entonces, como sabemos que esto es así, a veces en esta realidad tenemos una mente, un conocimiento, una forma de pensar o de ver la vida ajena a Dios. Entonces, por eso que a través de este estudio vamos a ver qué es lo verdadero y qué es lo falso y cómo hacemos para saber lo que es verdadero y cómo hacemos para disfrutar de su amistad. Lo primero que tienes que entender es, para disfrutar de esa amistad con Dios, es conocer bien a Dios. Y segundo, conocerte bien a ti mismo. Si no conoces bien a Dios, cualquier circunstancia te va a mover, cualquier circunstancia te va a perturbar. Y si no te conoces a ti mismo, las cosas tuyas, si tienes complejos, rechazos, lo que sea, las vas a ligar relacionándolo con Dios o culpando a la vida con las cosas que te suceden. Entonces, recuerde, tenemos que conocer bien a Dios y conocernos bien a nosotros mismos, examinarnos, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir conociendo bien a Dios? Significa no dudar de Él, de su amor, de su grandeza. Conocer bien a Dios es conocer cómo es Dios. Él nunca, fíjate, te voy a decir algo de Dios, Él nunca cambia. Él un día no está mal y no está bien. Él un día no te trata bien y cuando está mal te trata mal. No, Él no cambia, su amor es permanente. Él no puede, Él no cambia, Él no tiene esa parte humana como nosotros. Y cuando te digo conocerte bien a ti mismo, tienes que conocerte qué debilidades hay en ti, qué en tu vida, a qué le diste, le abriste una puerta que te dio ciertas cosas que no son buenas y también qué ataduras puede haber en ti. Puede haber dudas, temores, rechazo, inmadurez, egoísmo, falta de perdón, ira, contienda. Por eso que tenemos que conocernos bien a nosotros mismos, porque cuando superamos esto, cualquier cosa que está en nosotros que no nos ayuda a estar en comunión con Dios, por ejemplo, la ira nunca te va a ayudar a estar en comunión con Dios. El rechazo, que tú te sientas que las personas no te quieren, que las personas no te aman. Entonces, todo esto hace que no tengamos Dios con las ganas que tiene de estar en comunión con nosotros, y estas cosas, si no las superas, no te harán vivir esa comunión con Él, acercarte a Él. Entonces, si tú eres por ejemplo, si tú dices yo no valgo nada, nadie me quiere, entonces, ¿cómo tú vas a abrazar a Dios? ¿Cómo tú le vas a decir, Señor, tú eres bueno, si eso está en ti? Ahora, vamos a comenzar a ver algunas cosas y voy a contar un testimonio que lo conté hace tiempo, lo que me sucedió a mí siendo pastor hace 2-3 años. Tuve una experiencia sobrenatural con Dios y eso cambió mi vida. Yo estaba en Los Ángeles, en la casa de mi hijo, en el patio, y estaba sentado y de repente cierro mis ojos, estoy orando y de repente la silla donde yo estoy sentado
empiezan a columpiarme. Yo siento el columpio, yo siento que mi cuerpo iba y venía. Abría mis ojos, veía mis piernas, veía que estaba sentado, volvía a cerrar mis ojos y me volvían a columpiar. Volvía a abrir mis ojos y veía que estaba ahí. Volví a cerrar mis ojos y yo dije, no, esto es algo de Dios. Me quedé con los ojos cerrados y me empezaron a columpiar por un tiempo. Y en ese columpiándome por un tiempo, Dios me habló. Y Dios habló a mi vida y me dijo, una de las cosas que me dijo, que no me afanara, que no estuviera preocupado, que cuando atendiera un caso no me quedara preocupado por ese caso, orara sí por esas personas, intercediera, pero que esa preocupación yo no la cargara encima. ¿Por qué? Porque eso robaba mi comunión con Dios, me cargaba, me perturbaba. Otra cosa que yo tenía en lo personal, que yo no pensaba que yo era muy especial para Dios. Eso también yo lo tenía, hasta que en ese columpio Dios me mostró que soy muy importante para Él, que Él me ama, que cualquier persona en la tierra es demasiado importante. Él me enseñó eso en esa experiencia. Por eso quiero que te identifiques, porque habrán cosas en ti, por lo que tú viviste, por el maltrato, de repente tus padres no te trataron bien, no tuviste un buen esposo, o de repente un hijo tuyo no te ama, o el jefe tuyo. O sea, cualquier cosa que te sucedió, no lo ligues, no lo traigas a tu vida, porque eso va a robar tu comunión con Dios. Tienes que ir desechando todo eso para poder entrar en la comunión con Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es, como fuimos hechos imagen y semejanza de Dios para tener comunión, tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros. Pero hay algo, recuerden que tenemos un enemigo. Vamos a leer Lucas. Y fíjense el trabajo del enemigo, que en eso tenemos que tener cuidado. Vamos a leer Lucas 8, capítulo 8, versos 11 y 12, y dice, perdón. Ok, dice, esta es pues la parábola. Jesús estaba explicando una parábola, pero yo agarré dos versículos. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Fíjense que la palabra de Dios es una semilla que debe entrar en tu corazón, porque esa semilla va a crecer. Y ya vamos a leer Marcos, que está relacionado con esto. Entonces, en la mentalidad de Dios, en la mente de Dios, quiere que tú crezcas, que creas en la palabra, en lo que dice la Biblia de ti. Entonces dice, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y fíjense, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjense cómo el diablo ataca a un nuevo creyente. ¿Cómo lo ataca? Por eso que cuando tú ganas un alma, tienes que estar detrás de esa alma, tienes que cuidarla, tienes que adoptarlo como un recién nacido, porque dice que el diablo va a buscar que eso que él creyó, que sintió, que vivió, él va a buscar robárselo para que no se salve. Entonces, así como el enemigo roba la palabra, él también, ya que tú eres cristiano y tienes tiempo en la iglesia, él no solamente, y ya tú eres salvo y crees en tu salvación, él va a tratar de robar tu propósito, de hacerte creer que tú no eres importante para Dios, de que cuando leas la Biblia tú dices, no, esta promesa no es para mí, es para otro. Eso va a tratar el enemigo. Y fíjense lo que dice Marcos 13, dice, versículo 31 y 30 y, Mateo 13, fíjense lo que dice, versículo 31 y 32. Y Jesús se refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que en un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido
en sus ramas. Fíjense, en la mentalidad de Dios quiere que tú seas, aunque sea, comenzaste con esa pequeña semilla, pero que seas un árbol, que crezcas. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para tener comunión con Dios es no dejarte robar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté en tu corazón, que crezca en tu corazón, que creas lo que dice la Biblia, y eso va a desarrollar la comunión con Dios. Es creer lo que Dios dice de ti, hacer lo que Dios diga que hagas, vivir como Dios quiere que viva, pensar como Dios quiere que tú pienses. Eso te va a ayudar a crecer y el enemigo no te va a robar la semilla de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque el día que tú creas, vas a crecer en fe y vas a creer todo lo que Dios dice de ti. Si no lo haces así, las circunstancias de la vida, las pruebas, te van a robar tu comunión, te van a hacer fluctuar, no vas a estar firme en tu creencia, en tu convicción, en la palabra, y todo esto roba tu comunión. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que yo estoy hablando ahorita, de que tienes que examinar tu vida y creer en Dios para que no robes tu comunión. Y vamos a ver ahorita, vamos a leer Jeremías, vamos a ver este gran ejemplo de la vida de Jeremías y vamos a llevarlo a nuestro caso. Vamos a identificarnos ahorita con Jeremías. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 1 del verso 4. Y dice Jeremías, dice, vino pues palabra de Jehová a mí. Fíjense, en otras palabras le está diciendo, vino Dios y me habló. Y mira lo que Dios le habló. Le dijo, antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Fíjense que Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Antes de nacer ya yo vi tu potencial. Antes de nacer ya te santifiqué, te aparté para mí. Y antes de tú nacer, yo sabía que tú ibas a predicar la palabra. Yo sabía que ibas a ser pastor, que ibas a ser adorador, que ibas a ser servidor, que ibas a ser intercesor. Él sabía, ya Dios le estaba diciendo, mira lo que respondió Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Fíjense. Aquí una parte de lo que estamos hablando de cómo eso afecta nuestra comunión con Dios cuando tú no creas la palabra de Dios. Entonces, y le dijo Dios, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. En otras palabras, Dios le dijo, mira, cállate la boca y obedece. Obedece, no tienes otra opción. Tú vas a ir a donde yo te mando y vas a hacer lo que yo te diga. O sea, Dios tuvo que usar un poquito el jalón de oreja. Entonces, y luego dice el verso 8, no temas delante de ellos. Dice, porque yo estoy contigo para librarte. Ya está diciendo lo que iba a pasar. Y extendió su mano, tocó mi boca y Jehová dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Eso quiere decir que Dios cuando te llame, te escoge y te llama, te da las herramientas. No digas no puedo, no sé, ya Él te dio las herramientas porque Él fue el que te escogió. Yo recuerdo cuando Dios me dijo que iba a ser pastor, le decía, ¿cómo voy a ser pastor? Si a mí me da pena hablar en público. Y yo tuve que superar eso, Dios me tuvo que liberar del temor, del miedo escénico. Entonces, son cosas que a veces nosotros pensamos, pero Dios piensa distinto. Y mira lo que le dijo. Te he puesto en estos días sobre naciones para reino, para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Imagínate tú, tremendo ministerio. Él dice, no, soy un niño. Entonces, una de las cosas que Jeremías no se creía capaz de su llamado, no se creía útil. Y lo peor de todo es que no creía en la palabra de Dios. Y esto hace muchas veces que nosotros... muchas veces debemos creer lo que dice la palabra, creer lo que somos para nosotros poder avanzar en el reino. Y fíjense este claro ejemplo. Si usted medio quiere saber quién es usted, aquí está, se lo voy a leer. Uno de los tantos versículos que habla de lo que somos nosotros. Está aquí en Primera de Pedro capítulo 2, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Imagínate tú. O sea, somos nuestra ascendencia, venimos
nosotros somos escogidos. Dice, linaje escogido es porque es linaje de personas especiales. O sea, nosotros somos especiales para Dios. Somos apartados, linajes de sangre. Quiere decir que desde que nosotros antes de nacer ya estábamos apartados, que solamente Dios nos conoce. Y cuando dice real sacerdocio significa sacerdocio que sirve a la realeza. Imagínate, nosotros servimos a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a la mayor realeza. Imagínate lo que somos nosotros. Luego dice, real sacerdocio, dice nación santa. O sea, fuimos apartados para servir a Dios. Y dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más queremos nosotros? Mira cómo nos ve Dios. Y dice, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó. O sea, nosotros estamos aquí en la tierra como testimonio de Dios, las virtudes del que nos llamó. Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios es santo. Para Dios no hay nada difícil. Dios puede cambiar cualquier situación. Imagínense ustedes el llamado que nosotros tenemos. Dice la Biblia en Romanos 8:32 que Dios no escatimó ni la vida de su Hijo para poder rescatarnos a nosotros. Imagínate el valor de entregar lo más sagrado que tiene una persona, que es su Hijo. Y Dios entregó su Hijo por nosotros. Imagínate si no tenemos valor, si no somos valiosos para Dios. Entonces, todo esto lo hizo Dios para nosotros exaltar sus virtudes, predicar la palabra, hablar, pronunciar su palabra. Y fíjense ahora, volviendo a Jeremías, entonces, ok, ese fue su llamado. Ahora miren esto. Ahora miren lo que dijo, lo que le sucedía a Jeremías. Vivía de las circunstancias, que es otra cosa que te roba la comunión con Dios. Si hoy estás bien con Dios. Si estás enfermo, no estás bien con Dios. Si te tratan mal, no estás bien con Dios. Eres negativo, dices palabras locas, no hablas lo que dice la Biblia. Entonces fíjense lo que le pasaba a Jeremías. Dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. O sea, mira lo que creía Jeremías de él. Dice, mi mamá me hizo para contender. Imagínate una persona así en las manos de Dios. Imagínate que tú creas que nunca vas a dejar la ira, que nunca vas a dejar la pornografía, que nunca vas a dejar el chisme. ¿Dónde entonces está tu comunión con Dios? Todo eso va a robar tu comunión con Dios. Si tú dices como Jeremías, nunca voy a dejar la ira, o siempre voy a ser un hombre de contienda, siempre el enemigo te va a poner problemas, te va a poner personas atravesadas para que tú siempre andes con rabia, con odio, con todo eso. Entonces, fíjense, y luego dice el verso 15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. O sea, él era el bueno y todos son malos. Y luego el 15 dice, y no me senté en compañeras de burladores, ni me engendré a causa de tu profecía, porque tú me llenaste de indignación. Mire esto. Y luego se hace una pregunta, ¿por qué mi dolor es perpetuo y mi herida está desahuciada y no admite curación? Y mira esta ofensa para Dios, le dice, ¿serás tú para Dios como algo ilusorio? O sea, ¿será que tú me puedes cambiar? ¿Será que tú me puedes hacer una nueva persona? ¿Será que yo me voy a quedar así? Imagínate este rollo de Jeremías. Entonces, si todavía las circunstancias te mueven, si todavía no has logrado, como dice Santiago, que de tu boca no puede salir agua dulce y agua amarga, dice, o es agua dulce o agua amarga. Si todavía no controlas tus palabras, especialmente en momentos difíciles, si todavía hay orgullo en tu corazón, celos, temor, entonces no vas a poder tener comunión con Dios. Lo que yo estaba explicando al principio. Primero conoce quién es Dios y después tienes que conocerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque entonces vas a vivir de la influencia. Tú me hiciste esto, yo hice esto es por culpa de mi papá, esto es porque nadie me quiere, mis hermanos nadie me quiere, nadie me ama. Entonces comienza a vivir una vida así. Y las personas que viven así, entonces en la iglesia son un pan de Dios, con los hermanos son un pan de Dios,
pero en las casas son negativos, son vengativos en el trabajo. Entonces, eso no sirve. No vas a poder tener y disfrutar de algo que Dios quiere disfrutar contigo, que es de tu amistad. Y estas cosas obstaculizan tu amistad. Y luego Dios le jala las orejas a Jeremías. Entonces le dice, y así dijo Dios, le dijo Dios luego a Jeremías, si te convirtiere, imagínate, en otras palabras, Dios le dijo, cállate y cambia. Si no te callas y no te convierte, olvídalo. Ahora, si te callas y te conviertes, dice, yo te restauraré, te haré nuevo. Delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, si tú de lo malo no ves lo malo y ves lo bueno y no hablas de lo malo y hablas lo bueno, serás como mi boca. Imagínate que Dios hablara con nosotros solamente cosas malas o viera las cosas malas. No estuviéramos vivos, estuviéramos ya fritos, ya todos nosotros. Entonces, Dios tiene paciencia con nosotros. Entonces le está diciendo, serás como mi boca cuando tengas paciencia, cuando no te moleste, cuando no tengas ira, cuando no chismoses, cuando tus ojos sean puros, santos. O sea, por eso que tenemos que examinar nuestra vida y muchas veces tenemos que ser sinceros, que a veces tenemos que ayunar, orar para un cambio real en nuestras vidas. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque nosotros debemos decidir lo que vamos a hacer, decidir cómo vamos a vivir. Y fíjense, y esa decisión la tomamos nosotros mismos. Y luego más adelante, cuando Dios le dice, y luego le dice, conviértanse ellos a ti, tú no a ellos. En otras palabras, no hables el lenguaje del mundo, no sea como las personas del mundo, negativa, mala, envidiosa. No, conviértanse, sé tú en ejemplo y atráelos tú a ellos, que ellos no te atraigan a ti. Y cuando hagas eso, le dijo Dios, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, y te libraré de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. En otras palabras, cuando tú cambies, de verdad, yo seré un muro fortificado. ¿Por qué? Dios antes no era un muro fortificado, porque tú con tus palabras destruyes a ti mismo. Entonces, ¿cómo Dios te va a cambiar? ¿Cómo va a ser un muro fortificado si tú mismo te estás destruyendo a ti mismo? Entonces, ¿cómo Dios te va a ayudar si tú mismo con tus palabras estás maldiciendo? Estás hablando mal. A veces el estorbo no es el diablo, somos nosotros con nuestras malas palabras negativas. No, tu esposo es borracho. Dice, ese borracho no va a cambiar nunca. En vez de orar y decir, ato todo espíritu de vicio, ordeno que se vaya de su vida, declaro que mi esposo o mi hijo, lo que sea, va a cambiar, depende de la atadura. Entonces, a veces nosotros destruimos los muros de Dios porque no hablamos cosas por fe y cosas que llenan, que son como Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, volviendo a Romanos, vamos a repetir estas palabras y a creer en esto. Vamos a restablecer nuestra comunión con Dios y vamos a confesar estas palabras aquí que están en Romanos y a creerla, porque esta es la palabra de Dios. No hagamos como Jeremías, que dudaba. Fíjense, dice Romanos 8:28. Ponga su mano en su corazón. Y dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, Señor, a los que aman a Dios, las cosas le ayudan para bien. Si yo hago algo malo, me vendrá lo malo. Pero si yo hago lo bueno y viene lo malo, tú tienes un propósito con eso. Por eso enséñame a amarte, a creer en la palabra. Cuando crea en la palabra, cuando yo te ame de verdad, cuando yo cambie de verdad, las cosas malas que me sucedan, las voy a entender para mi bien. Señor, corta la consecuencia de mis malas acciones. Porque si yo amo a Dios, todo me ayudará para bien.
Luego el verso 29 dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos de imagen conforme a la de su Hijo. Diga conmigo, Señor, tú me predestinaste para ser como Jesús. Mi modelo es Jesús. Mi modelo no es la maldad, no es el odio, no es el rencor, no es la envidia. Mi modelo es Jesús. Señor, ayúdame a entender que tú me predestinaste y las circunstancias no deben cambiar mi vida, no deben cambiar mi pensamiento, porque si tú me escogiste, yo tengo un propósito y me voy a parecer a Jesús en fidelidad, en santidad, en servicio, en pureza y en entrega. Y luego dice el verso 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Diga conmigo, Señor, fui predestinado y al mismo tiempo justificado. Si yo creo en la justicia que tú hiciste en mí, mi culpa, el pasado, queda enterrado. No tengo pasado porque Dios me justificó. Dios me ayudó para ser una nueva persona. Él no me saca nada de mi pasado. Si alguna persona me saca lo malo de mi pasado, no está con Dios, no está siendo inspirada por Dios, porque Dios me justificó y me perdonó. Y el 31 dice, ¿y qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Cierro mis oídos a toda palabra necia, tonta, dicha por las personas. Porque si Dios está conmigo, puedo vencer las pruebas, puedo atravesar las pruebas y puedo superar los problemas en el nombre de Jesús. Y mira el 32, dice, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Diga conmigo, Señor, diste tu Hijo, lo más valioso por mí. Quito de mi mente que la gente no me ama, que la gente no me quiere, que no soy nada, que no soy nadie, Dios. Quito eso de mi mente en el nombre poderoso de Jesús, porque soy escogido y soy apartado y tú me darás las cosas conforme a tu voluntad. Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios les justifica? ¿Quién condenará si Cristo murió? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces diga conmigo, nada me separará del amor de Cristo. Y aquí lo nombra, diga, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Señor, esto quiere decir que cualquier cosa puede suceder, pero si sucede algo malo, yo amándote a ti, estando correcto, en santidad, quiere decir que tu amor siempre estará conmigo, tu gozo, tu paz, tu bendición, nunca me dejará, nunca me dejarán. Y dice, y antes de estas cosas somos más que vencedores. Diga conmigo, soy más que vencedor. Y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, diga conmigo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Vamos a hacer una oración. Diga, Señor, a partir de ahora voy a confiar más en ti, más en tu palabra, creer en mi llamado para que mi comunión sea perfecta contigo. Todo lo que tú dices de mí es cierto. Renuncio al rechazo, a la mentira, a cualquier cosa que ha querido venir a mi vida para perturbar mi relación. Señor, te doy gracias porque a partir de ahora, esté donde esté, pase lo que pase, estaré en tranquilidad, confiaré en ti y estaré todos los días en comunión contigo.
porque tú quieres escuchar mi voz todos los días. Tú quieres mi amistad, porque yo soy muy valioso para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Recuerden, todos los domingos a las 2 de la tarde estaremos en este espacio, y los domingos a las 10 de la mañana siempre estamos en la iglesia presencial. Los martes no se pierdan, hora de Venezuela 9:30 hora de Venezuela y 6:30 hora de Los Ángeles. Está muy bueno los estudios que está dando el pastor Jonathan allá en Los Ángeles junto a su esposa Sonic. No se pierdan, son muy edificantes y de mucha bendición. Y lo demás, bueno, en las redes usted puede ver para conectarse a través de las redes de la Iglesia Armenia. Dios me los bendiga. Amén. Chao, chao. Muchos bachik.